el caso surge en realidad de una investigación que ya se venía realizando, que venía realizando yo desde el año pasado. Eh, y bueno, se aceleraron los tiempos por un hecho grave de violencia institucional que llevó a las detenciones de el personal policial que ahora está cautelado, vendría a ser. El primer hecho se origina en el año 2020, ¿verdad? Sí, en realidad, a ver, ese es el primer hecho imputado. Pero bueno, acá la investigación que empiezo el año pasado es una investigación que justamente abarca hechos de corrupción, es decir, que como sabemos, este tipo de hechos de crimen organizado se dan a lo largo de periodos de tiempo con diferentes personas que lo integran, bueno, justamente en el marco de lo que es el personal policial, lamentablemente una parte normalmente de lo que es la policía. Es decir, pero bueno, el primer hecho imputado sí, es en el 2020. Periodistas, la presidenta comunal, digo, son varias las personas que están dentro de estas denuncias. Digo, ¿cómo surge la investigación? ¿Hay denuncia por parte de alguien que fue víctima de estos policías? ¿Surge de otra manera? Sí, surge con denuncias y además hay legajos en específico. A ver, hay investigaciones de hechos puntuales que fueron imputados y que en ese momento aún no estaba, yo terminé imputando una asociación ilícita, ¿no es cierto? Que está en investigación, obviamente. Pero hay hechos puntuales con víctimas puntuales, como vos mencionás, como por ejemplo el periodista, y que es el primer hecho que menciona él, y que ya estaban en marco de investigaciones puntuales, o sea, sobre esos hechos en específico. Lo que pasa es que dentro de lo que es la política criminal diseñada también por acá, la regional, por el doctor Vigo también, lo que se ha intentado a través de la sección de la cual estoy a cargo, que es la sección de violencia y corrupción institucional, es poder detectar estos patrones delictivos que se dan a veces en distintos legajos, en distintos hechos que se investigan, y que conforman un modo de accionar de determinados grupos o determinadas, bueno, en este caso, dentro de lo que era la policía, este grupo de personas, ¿no es cierto? Por eso es que no es que es un solo legajo de investigación, sino que va a estar abonado también por estos otros hechos, como mencionás vos, por ejemplo, el del periodista. Particularmente, ¿qué pasó con el periodista, digamos, en función de lo que la gente no sabe? Bueno, el hecho del periodista realmente es un hecho grave, es un muy buen ejemplo a tomar. Se han imputados hechos, digamos, más en general, como vieron que se menciona, a cobrar adicionales de enero, hacer ese tipo de conductas, pero también hay conductas muy gravosas, no es que las otras son menos graves. Ahora lo voy a terminar de explicar. Todas las conductas abonan a que la corrupción justamente genere más inseguridad y eso afecta directamente al vecino. Pero hay hechos muy graves y que todos los vamos a entender como muy graves porque afectan, por ejemplo, la libertad o la integridad física de las personas. En el caso del periodista, y que es lo que fue imputado, esta persona, al igual que usted, estaba haciendo su trabajo. Sí, había disturbios y había un accionar policial en el marco también de lo que es la legalidad, pero a él se lo retiene ilegítimamente, o sea, él es privado ilegítimamente de la libertad. Es por eso que se lleva adelante ese caso, porque no estaba cometiendo un delito, sino que era una persona que estaba ejerciendo su trabajo en frontera, que bueno, que todos sabemos obviamente que es un lugar donde hay un conflicto social permanente, pero que también en definitiva subyace todo esto que al haber personal corrupto que en realidad tendría que estar prestando la seguridad, y quiero aclarar, no todo el personal policial es así, eso es muy importante aclarar, pero sí hay gente encargada justamente de resguardar la seguridad de los ciudadanos que lo que hace es cometer delitos, obviamente eso genera indefectiblemente mayores delitos y mayor indefensión por parte de la población. ¿Cómo seguir trabajando
tomando después de esta situación? Digo, hace algún tiempo recordábamos esta situación en donde uno de los presos había terminado crucificado, ahora se suma esto, digo, ¿cómo trabajar con esta parte de la policía que claramente no hace bien las cosas? A ver, bueno, en parte un poco es esto, vendría a ser lo que estamos tratando de hacer en relación a tener otro tipo de visión, no investigar los legajos de manera aislada, sino identificar este tipo de conductas. Es muy importante que se hagan, que el trabajo sea coordinado y que se aborden este tipo de fenómenos delictivos en su totalidad. Fue muy importante la colaboración también de la policía, yo trabajé con la propia policía de la provincia, también con parte de gendarmería, en virtud de que se trabajó en coordinación con la Fiscalía Federal, con la Justicia Federal, pero la realidad es que el grosso del trabajo se hizo con el personal de la policía de la provincia. Por eso es para aclarar esta situación de que que el personal policial trabaja bien y hace su labor como corresponde, pero obviamente dentro de los estamentos podemos tener este tipo de personas que se organiza específicamente para cometer crímenes organizados. Se organizan para elegir, aprovechan esa función que tienen justamente con jerarquías, esa investidura, ese poder de mando efectivo que tienen y se aprovechan de eso para cometer delitos y obtener beneficios. Y lo más grave de eso no son solamente los beneficios que pueden ser económicos o no que tengan estas personas, sino que eso repercute indefectiblemente y directamente sobre el vecino, sobre la comunidad, generando más delitos, dejando impune a autores. Eso obviamente conlleva que la delincuencia y el fenómeno de la inseguridad, que tanto se denomina el fenómeno de la inseguridad, sea más grave en estos sectores, como bueno, en el caso de estas ciudades que se venían con este personal policial a cargo. ¿Hubo hechos delictivos, doctora, que no llegaron a la fiscalía para investigarse porque supuestamente no había autores, pero sí habían estado detenidos en su momento? Claro, en las imputaciones tenemos justamente que, a ver, el fiscal trabaja con lo que el personal policial le va comunicando, porque el personal policial, que es un servicio esencial justamente el de la seguridad, es el que está en el hecho, en el lugar del hecho. Nosotros los fiscales tenemos directivas también de la regional en los hechos, por ejemplo, como en los homicidios, en los hechos más gravosos, y tenemos la facultad para estar. Pero la realidad es que con el número de hechos que hay delictivos, el fiscal no va a estar en cada una de las escenas de los delitos, es la realidad. Entonces uno trabaja con lo que el personal policial le comunica. El personal policial tiene el contacto directo no solo con la escena del hecho, con el delincuente, sino también con la comunidad, con el que le llega la denuncia. La denuncia va al policía de su jurisdicción, al policía de su confianza, o sea, es muy importante para el vecino eso. Entonces, si el personal policial no lo comunica, y probablemente hay muchas cuestiones que nosotros no sepamos, porque es el nexo necesario del personal policial. Entonces, cuando había todas esas situaciones, había hechos, sí, obviamente, que fueron distorsionados, fueron falseados los datos y comunicados de otra manera. Esa conducta, obviamente, conlleva un encubrimiento del delincuente que se va sin que se le haga un legajo, que se le inicie una investigación, sin que se lo detenga. ¿Qué pasa con los 10 que quedan, que fueron mencionados en la causa y todavía no están imputados? Bueno, hay personal policial, la investigación se sigue. Entonces, no solo personal policial, sino en general, todas las personas que están investigadas se va a continuar. Esta es una primera etapa. Si bien la investigación, como yo les expliqué, viene desde el año pasado, la realidad es que este tipo de investigaciones llevan un proceso en donde uno tiene que evaluar la evidencia, recolectar la evidencia y profundizarla. Se aceleraron los tiempos por este hecho tan grave de los apremios y vejaciones que tuve que imputar, pero sinceramente no son investigaciones como los delitos de flagrancia, en donde, bueno, por ejemplo, por más que sean muy graves, puede ser hasta un homicidio o puede ser un simple robo.
la realidad es que en eso se actúa de manera inmediata y probablemente los autores en muchos casos se tengan en ese mismo momento. En estos no, porque son delitos, como expliqué antes, al ser de corrupción es de crimen organizado. Entonces hay mecanismos, estructuras, relaciones, vínculos que se van tejiendo entre estas personas para poder desarrollar estas conductas delictivas y que eso es difícil de desentrañar y que conllevan otro grado de investigación que no es inmediato, sino que es a lo largo del tiempo. Hablemos de imputados de altos mandos. ¿Cómo va a seguir la cuestión policial en lo que es Frontera y Josefina? ¿Qué es lo que, no sé si va a haber nuevos nombramientos, si se van a enviar nuevos efectivos? ¿Cómo va a seguir la situación? Eso, digamos, no me corresponde a mí decirlo. Eso en realidad es de parte, la policía depende del Poder Ejecutivo. Eso lo realiza el Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad, digamos, no desconozco, digamos, cómo va a seguir. Porque ¿Van a continuar en sus funciones? Por ejemplo, de los días que hablábamos. Reitero, o sea, bueno, las personas, las cauteladas están privadas de la libertad directamente. Lo otro que está en investigación, las medidas que se tomen en el ámbito administrativo, no es, digamos, mi función, no puedo contestarte esa pregunta por eso, porque no es, digamos, dentro de mis competencias, mis atribuciones. Bueno.